Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Honramos a nuestro Padre Todopoderoso, honramos al Creador del cielo y de la tierra. Le reconocemos que Él nos da la vida, que Él está todos los días mirando a la tierra, buscando esos corazones íntegros, reconociendo que es el Dios de misericordia. Únase conmigo en este día, en esta mañana, para alabarle, para conocerle, para glorificarle y exaltar su nombre. Padre Santo, Todopoderoso eres tú, Padre. Te ruego, Padre Santo, que tengas misericordia de mí, Padre, de todo tu pueblo, Padre amado, que envíes tu Espíritu Santo en la guianza, Padre, en esa misericordia, iluminando todo nuestro ser, iluminando, Padre, nuestro espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, que nos ilumine y nos alumbre para entender y conocer tu palabra, conocer el mensaje que tú tienes preparado en este día, en esta tarde, Padre. Te damos las gracias, te alabamos, te adoramos, exaltamos tu nombre en esta mañana, que sea la guianza de tu Espíritu Santo, porque tú conoces nuestros corazones, Padre. Tú conoces nuestro entendimiento, Padre. Te ruego que nos hables conforme a nuestra capacidad y a nuestro entendimiento, Padre. Que seas tú dirigiendo, Padre, usándome, Padre Santo, como un vaso útil delante de tu presencia. Padre Santo, te ruego que no mires mis faltas ni las faltas de mi juventud, Padre Santo, sino que te apiades de mí, tengas misericordia, Padre Santo. Te ruego, Padre, que alumbres todo mi ser en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, con respecto a tu evangelio, con respecto a tu palabra. En tus manos me pongo en esta hora, bendito Dios Creador. En tus manos está el pueblo que ha creído en ti, que viene siguiendo la palabra. En tus manos nos ponemos en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que seas tú, Padre Santo, dirigiendo a través de tu Santo Espíritu. La palabra, Dios nos da a conocer dentro de la palabra la cena, la Pascua. Y usted va a decir de qué está hablando, si esto acaba de pasar. Sí, pero el Evangelio sabemos que es eterno y el Evangelio lo venimos conociendo, y aunque ya hayamos leído, volvemos a pasar por ahí porque se nos tiende a olvidarse nuestro ser, nuestra persona, nuestra alma, de las cosas de Dios, de las cosas que nuestro Padre ha dejado, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó instrucciones también dentro de la palabra, instrucciones que habían sido dadas también al pueblo de Israel cuando fue esclavo en Egipto. En aquel tiempo que el pueblo estaba esclavo en Egipto, después de haberse manifestado todas las plagas que se manifestaron en aquel tiempo, cuando Dios quiso sacar el pueblo por fin de esa esclavitud, en aquel tiempo les dio una orden. Les dijo que comieran el cordero asado, que no lo pasaran en agua, que si la familia era muy pequeña, que se unieran dos familias. Se los dio esta orden para que lo hicieran ¿en dónde? En sus casas, con su familia, y se apresuraran. Con la sangre iban a marcar los dinteles de la puerta, porque la manera en que Dios iba a sacar el pueblo era llevando a muerte a todo primogénito de Egipto. Todos y animales también iban a ser muertos. El pueblo de Israel se apresuró a obedecer. Ellos obedecieron lo que en aquel tiempo se les estaba diciendo para que Dios los sacara de la esclavitud. Era un mandato que Dios dio, una instrucción que Dios dio a Moisés en aquel tiempo, y ellos entraron en la obediencia para salir de esa esclavitud. Así como en aquellos tiempos Dios dio las instrucciones a su pueblo, también en estos tiempos sigue dándonos las instrucciones. En el tiempo que Jesucristo caminó aquí en la tierra, antes de entregar su vida, también dio las instrucciones a los discípulos. Se las dio a la iglesia primitiva en aquel tiempo. Sabemos que discípulo quiere decir seguidor de Cristo, y que vamos siguiendo a Jesucristo. Y si nosotros vamos siguiendo a Jesucristo, también somos sus discípulos, somos sus discípulas.
también, porque vamos creyendo en Él, porque vamos obedeciendo y siguiendo la verdad escrita, lo que está escrito en sus evangelios, lo que está escrito en su palabra, porque hemos creído. Así también a los discípulos en aquel tiempo les dio la orden, le preguntaron que dónde quería que fuera la cena, porque sabían que estaban en ese tiempo. ¿Dónde querían que ofreciera la cena? Y él les dijo que iban a mirar a un hombre que llevaba un cántaro de agua, que lo siguieran y donde entrara, que le preguntaran al padre de la familia dónde iba a ser la cena. ¿Cuál era el lugar que tenía preparado? Jesucristo ya lo había mirado y se los había dicho a los apóstoles, a los discípulos, que era un aposento, un lugar grande donde se iba a ofrecer la cena. Y así como en aquel tiempo se dieron las instrucciones cuando el pueblo iba a salir de la esclavitud, en tiempos de Jesucristo también, y ahora también, porque nos dejó la palabra escrita, para que nosotros también salgamos de la esclavitud del pecado, para librarnos de esa esclavitud, para que nosotros no estemos bajo la esclavitud del pecado. Él dio las instrucciones hablando de la cena. Y también lo que llama la atención, en aquel tiempo se dio en sus casas la cena, la Pascua. Cuando Jesucristo también preguntarle al padre de familia, entren en esa casa, preguntarle dónde está el lugar donde se va a ofrecer la cena. También fue en una casa. En las congregaciones se puede hacer también, porque también los discípulos, después de que Jesucristo fue levantado al cielo, elevado al cielo, también lo hicieron ellos en las congregaciones. Quizá algunos pastores o líderes o qué sé yo, no les va a gustar esto que yo estoy hablando, porque esto saca de una costumbre, esto que estoy hablando, saca de una tradición, pero es lo que está escrito aquí. Cuando iba a sacar al pueblo de la esclavitud, también lo ordenó por familia, el cordero sin mancha, lo mejor, fue escogido, fue elegido el cordero para la cena de la Pascua. Y también acá, cuando Jesucristo caminó, también era en una casa. ¿Se valdrá hacer en la casa? En mi entendimiento, sí, en lo que dice la palabra. Se puede hacer la Santa Cena en su casa, porque así lo miramos aquí dentro de la palabra. No es un invento mío, no es algo que está por ahí o que alguien lo habló o que lo aprendí en otro lado. No, es lo que está escrito aquí dentro de la palabra. Si usted viene conmigo al Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos del 7 en delante. Llegó el día de los panes sin levadura, en la cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar a la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta su casa donde entre, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como él lo había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles, y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no lo comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, y por vosotros se derrama. Él nos dio las instrucciones con respecto a la cena, porque aquí fue donde Él vino a suplir el cordero, a suplir el cordero que se inmolaba en la Pascua para el perdón de los pecados. Yo sé que hay mucha gente que dice: los cristianos no tienen la comunión o la Santa Cena. Eso no es verdad, porque estaríamos faltando a la palabra. Estaríamos faltando o quitando esta parte de la palabra y Dios nos demandaría. Si creemos en ello, sí lo tenemos. Y también lo practicamos, también lo hacemos, porque está escrito dentro de la palabra. Yo recuerdo años atrás también a mí me dijeron, yo era muy joven cuando dijeron: los cristianos, ellos no tienen la Sagrada Comunión. Sí está la comunión, sí está la Santa Cena, sí es la Sagrada Comunión con Jesucristo. Eso ya está en cada persona y Dios mira el corazón en cada persona, pero sí tenemos esa comunión del pan en ese símbolo, en esa memoria, para obedecer lo que Jesucristo dejó en su palabra, esta instrucción que dejó dentro de su palabra, para que nosotros lo siguiéramos practicando todos los días, para que nosotros, como dice la Escritura, hasta que Él vuelva. Y si no nos toca que Él vuelva en este tiempo, se seguirá practicando a todo que cree, a todo el que en Él cree, el que ha creído en lo que está escrito, el que ha creído en su palabra, en el sacrificio, en lo que Él vino a hacer para darnos vida, para darnos la vida eterna. Hacerlo en memoria de Jesucristo, lo hemos creído, lo habla muy claramente la palabra. En aquel tiempo se hizo en sus casas, en tiempo de Jesucristo también se hizo en sus casas, pero también se puede hacer dentro de las congregaciones. Si usted viene al libro de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 y más: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebieres en mi memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Aquí lo estaba hablando Pablo a los corintios. Ya Jesucristo había sido elevado al cielo cuando Pablo les estaba hablando a los corintios acerca de las instrucciones que Jesucristo había dejado y que él venía siguiendo, porque él también había creído y venía apegándose a cumplir lo que está escrito dentro de la palabra, lo que Jesucristo nos dejó, para que nosotros lo siguiéramos practicando en su memoria. Pero también Pablo, cuando habla a los corintios, les hace saber que hay disensiones unos entre otros, que algunos se adelantan a comer y que se embriagan también. Entonces les dice él, pues que no es necesario que lo vengan a hacer acá. Si ya empezaron a comer, tienen sus casas también para hacerlo allá, y no decir como: oh, vamos a hacer esto para el Señor. Algunas veces se hace la Santa Cena, pero también hacen una comida después del servicio, y la gente algunas veces va nada más por la comida. Pero Pablo recomienda a los corintios, y obviamente también a nosotros, que nosotros tengamos cuidado
de cómo vamos a beber esa copa y a comer ese pan. Venga allí mismo en Corintios, allí mismo en el capítulo 11, versículo 27 en delante, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, muchos ya partieron, porque se comió y se bebió la copa indignamente. Dice que uno mismo se pruebe, uno mismo se analice nuestras vidas. ¿Estamos en pecado? Si estamos en pecado, no podemos comer ni beber la copa indignamente, porque nos da la instrucción que nos analicemos nosotros mismos. Incluso hay otras citas de la palabra que nos aconsejan confesar nuestros pecados. Que confesemos nuestros pecados, lo habla Dios dentro de su palabra, y es algo para que nosotros tomemos conciencia y no vayamos a tomar la copa indignamente. Cuando estamos conscientes de que hemos cometido una falta, debemos confesarla ya sea ante Dios o confesarla con un hermano, unos entre otros, como dice su palabra, para no comer ese pan indignamente, para no comer la copa indignamente, reconociendo, analizándonos a nosotros mismos. Venga conmigo allí mismo en Corintios. Es Primera de Corintios 11, dice el 17, el versículo 17, pero al anunciaros esto que sigo, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues el primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que sean manifiestos entre vosotros los que son aprobados. ¿Cuándo pues os reunís vosotros? Esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que coméis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. En aquellos tiempos de Pablo, también los corintios se reunían para disensiones, pero más sin embargo está permitido, porque ahí es donde se va a ver y se va a conocer quiénes están aprobados. Porque muchas de las veces, aunque nosotros queramos ocultar el pecado, hay gente que lo sabe y que conoce nuestro pecado, y más que todo Dios lo sabe, que hay pecado, que no nos hemos analizado a nosotros mismos. Por vergüenza nosotros no queremos confesar el pecado, porque nos da vergüenza, o muchas de las veces decimos, sí, yo me arrepiento de este pecado, pero seguimos en la misma práctica de pecado, porque no queremos entender, no queremos obedecer. El pueblo de Israel obedeció porque venía muerte en lo natural. Venía el ángel matando a todo primogénito. En estos tiempos también nuestra alma puede morir. Este cuerpo resucitará, pero para condenación eterna, para juicio eterno. Hay una enseñanza dentro de la palabra, que nos pongamos bien, que nos analicemos, para que nuestra alma no se pierda. También hay muerte para el que no obedece la palabra, para el que no se apega a cumplir con la verdad de Dios, a cumplir con lo que Dios nos ha dejado dentro de su palabra, apegándonos a las instrucciones que dio
Dios dentro de su palabra que nos dejó Jesucristo antes de partir al cielo, antes de que llegara ese momento en que iba a ser crucificado. Él también se puso al servicio. Él también cuando venía la Santa Cena, antes él se puso a servirles. Él se ató la toalla y se puso a lavar los pies, porque Él vino a servir, Él vino a enseñarnos. Este es un reino de los cielos, este no es un reino terrenal, para que el pastor se siente y vengan a los líderes a lavarle los pies, o se siente a la mesa, vengan los líderes a servirle. Este no es ese tipo de reinado el que Él vino a traernos aquí a la tierra. Él vino a enseñarnos que hay que servir en todo tiempo, que debemos estar dispuestos en nuestro corazón a servir en todo tiempo, que no porque usted es el líder del grupo de alabanza, va a decir a mí que me sirvan los de alabanza, porque yo ya estoy al cargo, yo ya estoy sirviendo. Jesucristo también venía haciendo y muchas cosas, mas sin embargo, Él se puso a servir, a lavarle los pies a sus discípulos, y muchos porque son los líderes de jóvenes, porque son los líderes de mujeres, se sientan las mujeres a la mesa y quieren que las demás les sirvan. Una verdadera discípulo, un verdadero discípulo se va a poner a servir. Esas son costumbres de este mundo, esas son costumbres de reinado terrenal. Porque el verdadero pastor, el verdadero líder, el verdadero discípulo que va siguiendo a Jesucristo se va a poner a servir. Él se va a poner a servir, Él se va a poner a atender. Cuando usted vea que alguien se sienta a la mesa, un líder, y se pone para que la que limpia el baño venga y le sirva, él no está caminando apegado a la palabra, no está caminando apegado a la verdad. O muchas veces la esposa del pastor, o de un líder, como es la esposa, quiere que todo mundo la respete y la tenga acá en alto, porque ella es la esposa de tal líder. Una verdadera sierva de Dios, una verdadera discípula se va a poner a servir. Se va a poner a servir, va a estar atenta. ¿Quién llegó ahora? ¿Quién llegó? Yo me voy a poner a servir al pueblo. En vez de irme a sentar a la mesa para que a mí me sirvan, voy a ir a servir, porque yo vengo sirviendo, porque soy hija de Dios, porque vengo siguiendo la verdad, porque vengo siguiendo el reino de los cielos que vino a traernos Jesucristo. Voy practicando esta verdad que a muchos les cuesta, que muchos no la quieren practicar. Dicen, ya serví, yo ya prediqué, ya di la palabra, y van y se sientan. Pero no es eso lo que Dios dice en su palabra. No es eso lo que Jesucristo dice en su palabra. Él se puso a servir. Este es el reino que Él vino a traernos del cielo a la tierra. Que nos sirviéramos los unos a los otros. Y si Él lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Quitemos esas costumbres que son bien amplias y bien abundantes, anchas, son esas costumbres en lo que muchos no solamente quieren que le sirvan al líder, sino que se sienta con él y toda su familia y quiere que se la atiendan toda la familia. Porque él es el líder de jóvenes, de varones o de mujeres, o los que tienen allí en la iglesia, pero no quieren servir ellos. Quieren que la gente los sirva, cuando Jesucristo vino a servir. Y si Él lo hizo, nosotros no somos mayores que Jesucristo. Si Él lo hizo, Él nos enseñó el camino para llegar al Padre, sirviéndonos los unos a los otros, confesando nuestras faltas, confesando nuestros pecados. Si usted viene al libro déjeme le digo, en Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados.
La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí es donde la palabra nos da instrucción, Dios a través de su palabra, que si confesamos nuestros pecados, la oración del justo puede mucho. ¿Con quién vamos a confesar el pecado? Unos a otros. También hay otras citas donde nos dicen que confesemos ante Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Pero si no confesamos, estamos solapando, estamos encubriendo el pecado y Dios no quiere que hagamos eso. Dios quiere que reconozcamos nuestros pecados para acercarnos a tomar esa copa dignamente, a comer el pan dignamente. Lo podemos hacer en la casa así. Mire, le tengo un testimonio. Había una pareja que no podían tener familia. Entonces, cuando ellos empezaron a practicar la Santa Cena en su casa, la vida cambió mucho a favor de ellos. Muchas cosas cambiaron a favor. Les iba, entre más les iba bien, porque ellos venían practicando lo que está aquí escrito. No sé con cuánta frecuencia lo hacían, pero sé que lo hacían en su casa. Y ella, de tantos años que no podía quedar embarazada, después que empezó a practicar esto, ella quedó embarazada también. No solamente tuvo bendiciones en lo natural, acá en lo secular, sino que también tuvo bendición quedando embarazada. No porque le esté diciendo que si no puede tener un hijo sea una maldición. No, todas las mujeres de la promesa, la mayoría eran estériles. Ahí también Dios se manifestó en ese gran poder, en esa gran misericordia, dándoles un hijo. Pero en este caso le estoy hablando por la práctica, la bendición que trae obedecer la palabra que está escrita. ¿Qué vamos a obedecer? ¿Lo que está escrito? ¿Lo que dice el Espíritu Santo a través de las Escrituras? ¿O lo que dicen los hombres? ¿Lo que dicen las costumbres? Porque así se venía practicando, porque así se venía haciendo. ¿Vamos a hacer eso? No, vamos a entrar en obediencia. ¿Se puede hacer desde nuestras casas? Claro que sí. Aquí lo dice la palabra, en las casas. Por eso le digo, yo sé que a muchos pastores y a muchos líderes no les va a gustar esto que estoy hablando, pero aquí está escrito. Se lo acabo de leer. En sus casas. Para salir de la libertad, de la esclavitud, en aquel tiempo de opresión, en este tiempo de la esclavitud del pecado. Obedeciendo lo que Dios viene dejándonos dentro de su palabra, dentro de su verdad, haciéndonos libres, confesando nuestras faltas, confesando nuestros pecados. Oh, pero es que tiene que ser cierta persona asignada. No dice aquí la Escritura, dice que nos confesemos los pecados unos a otros. Otros versículos dicen que confesemos los pecados ante Dios, que no solapemos nuestro pecado. Siempre que uno tenga esa disposición, verdaderamente un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento en el corazón para confesar el pecado, Dios estará mirando la confesión que estás haciendo y esa confesión te va a hacer libre. Esa confesión nos da la libertad, así como le dio la libertad al pueblo de Israel cuando estaba en esclavitud, la obediencia. Ellos se apresuraron a obedecerle a Dios lo que había mandado Dios porque sabían que si no obedecían venía muerte. Hubo una gran mortandad aquella noche en el pueblo de Egipto porque ellos no quisieron obedecer. El pueblo de Israel obedeció, les vino la salvación, les vino la libertad de salir de la esclavitud por obedecerle a Dios. Yo lo siento de esta manera, no sé usted, pero así como le habló apresurados, que comieran el cordero apresurados, ellos se apresuraron a obedecer. También yo siento que debemos apresurarnos a ponernos a cuentas, a obedecer, a estar bien los unos entre los otros, porque no sea que nos toque estar del otro lado, porque es preciso que haya ese tipo de personas, porque así se sabe, como dice Corintios, los que son aprobados.
¿Dónde queremos estar? ¿En los aprobados o en los que no están aprobados? ¿Qué queremos hacer? ¿Seguir como nosotros fuimos enseñados? ¿Seguir como tradicionalmente nos han enseñado? El cordero se hizo para toda la familia. El cordero. La Santa Cena se hizo en una casa. Se le dijo al padre de familia. Es verdad que habla solamente de él y sus discípulos, pero no especifica una edad. Una edad. Porque el niño, acuérdese que de ellos es el reino de los cielos. Nosotros somos los que cometemos faltas y pecados. A nosotros se nos manda ponernos a cuentas. Y debemos obedecerle a Dios, apresurarnos, así como el pueblo se apresuró para que la muerte no llegara a ellos. Yo entiendo que Dios nos está hablando esta tarde también a nosotros, mirando lo que pasó ya con el pueblo de Israel. En aquel tiempo que ellos se apresuraron, la muerte no llegó a ellos. También para este tiempo, como le decía, hay muerte para el que no cree en Jesucristo, para el que no obedece la palabra, hay muerte también. Se puede perder nuestra alma por resistirnos, por endurecer el corazón. Se puede morir nuestra alma porque no queremos entender, porque no queremos obedecer o porque me da vergüenza confesar la falta, confesar el pecado. Yo prefiero que se me ponga roja la cara de vergüenza y que se me queme aquí y no quemarme eternamente, oiga. Yo prefiero confesar mi pecado antes de guardar el pecado, porque así yo quedo libre. Cuando confieso el pecado, quedo libre. Porque si vamos a decir, eso era en el tiempo de antes, una vez ya creyendo en Jesucristo, Él te lavó, te limpió de todos los pecados, sí, de todos tus pecados pasados, pero tenemos faltas. ¿Por qué Pablo, si ya había pasado el tiempo de Jesucristo, lo recomendó a los corintios? Que se pusieran bien, que se probaran a sí mismos, porque es preciso que nos analicemos, que concienticemos las cosas que no están bien ante Dios. Y si no es por conocimiento, es por conciencia. Sabemos, por conciencia sabemos mucho lo que es pecado y lo que no es pecado, aunque no tengamos conocimiento dentro de la palabra. Oh, pero yo no sabía que se puede confesar el pecado unos entre otros y quedas libre del pecado. Aquí lo dice la Escritura en Santiago. Si quiere usted repase después todo. Y si usted se acuerda, porque ya se lo llegué a leer también del rey Ezequías, cuando, qué bueno sería, oiga, que hubiera un profeta y que Dios nos avisara, prepárate, porque morirás y no vivirás. Qué bueno sería que este tiempo Dios llegara y nos hablara así. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Volteó su rostro a la pared, empezó a llorar, empezó a suplicarle a Dios. Y él le dijo, mire, él le dijo, tú me conoces que he andado en integridad, que mi corazón ha andado íntegro. Y Dios escuchó la oración y le dijo al profeta Isaías, fue el que llevó ese mensaje de parte de Dios, y dijo, regrésate y dile que he escuchado su oración. Y le dio la sanidad y lo dejó vivir más tiempo. Pero Dios, así como hizo con el rey, puede hacer con nosotros, pero también puede tomar nuestras vidas. ¿Y qué nos enseña? Que estemos a cuentas, de todo a todo. Cómo estamos como mamá con nuestros hijos, como papá con nuestros hijos, examinarnos. Cómo ha sido nuestra vida con nuestros hijos. Este pecado ya lo confesé. Qué bien, bendito Dios, ya me arrepentí de corazón. Gloria a Dios que hubo arrepentimiento, porque eso es lo que dice Dios en su palabra, que hay arrepentimiento para que no bebamos la copa indignamente, para que no comamos el pan indignamente. Que si no supimos portarnos bien como hijas, que si no como hijos no nos portamos bien, estamos reconociendo la falta
confesamos nuestra falta por conciencia, aunque no haya conocimiento, pero sí sé que esto es malo y que esto no me va a ayudar a salvación. Confieso para cuando llegue ese momento pueda comer ese pan y pueda beber la copa dignamente, para que yo no me vaya a cargar juicio. Y puede manifestarse Dios en esa misericordia cuando nosotros no nos encubrimos el pecado unos entre otros. Venga el libro de Proverbios. En el capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa se aparta alcanzará misericordia. Fíjese, no solamente es que se puede perder nuestra alma, sino que el estar en pecado nos trae pobreza. Dice la palabra que no prosperará, pero el que se aparta del pecado, el que reconoce su pecado, el que no lo encubre, Dios tiene misericordia. ¿Por qué nos vienen tantas cosas a veces que no entendemos? Muchas veces es prueba, que estamos bajo pruebas, que estamos bajo procesos, pero cuando no es eso y que sabemos bien que estamos en pecado, debemos de ponernos a cuentas con Dios y no solapar el pecado, no encubrir el pecado para que no venga la pobreza, para que no venga la miseria a nuestras vidas, a nuestra descendencia, porque todo esto se va heredando, toda la maldición se va heredando, se la va dejando a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, se le viene toda la maldición por desobediencia, pero si usted entra en obediencia, vendrá la misericordia de Dios, porque Dios está mirando su corazón, está mirando que usted quiere cumplir con lo que está escrito, con lo que está dentro de la palabra, que usted quiere confesar su pecado, que no lo quiere encubrir, porque yo quiero estar bien con Dios, porque como dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿qué esperamos nosotros? ¿Cómo nos irá a nosotros si el justo tiene dificultad? Él es justo, pero tiene dificultad. Ahora nosotros, que somos pecadores, necesitamos no encubrir el pecado. Venga al Salmo 32 y versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En Santiago nos habla que confesemos los pecados los unos a los otros. Aquí en el Salmo habla donde confesó el pecado a Dios, a Jehová. Y nosotros nos vamos a pegar a lo que está escrito, confesando nuestro pecado, confesando nuestra maldad. Lo que se haya hecho malo, confesarlo, ya sea delante de Dios, ya sea unos con otros, confesando nuestras faltas, nuestros pecados, pero no encubriendo el pecado. No encubriendo para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que podamos comer en memoria de nuestro Señor Jesucristo el pan y podamos llevar una vida dignamente y que no seamos reprobados, que seamos de los que están siguiendo la verdad, que seamos de los que vienen tratando de cumplir, esforzándose por poner en práctica la palabra, por poner en práctica lo que está escrito. Creemos en el pan, creemos en el vino que Jesucristo nos dejó dentro de la palabra, creemos en ello, lo ponemos en práctica porque lo creemos, porque está escrito dentro de la palabra, porque sabemos que es algo que vamos a practicar hasta que Él venga, y si Él no viene, lo habremos practicado
mientras nosotros vivamos, mientras tenemos el entendimiento, esta herencia pasará de generación en generación hasta que Él venga, porque mire, más de 2000 años y estamos hablando lo que Él hizo, estamos practicando lo que Él hizo porque lo creemos. Hemos creído lo que está escrito, hemos creído lo que Él padeció, lo que Él tuvo que pagar, el sufrimiento para que nosotros tuviéramos esa vida, para que nosotros guardáramos su palabra, para que nosotros entremos en esa obediencia de palabra. Así es que procurando no tomar la sangre, no comer el cuerpo, lo que representa el pan y el vino, indignamente, poniéndonos a cuentas unos con los otros, estando conscientes si estamos mal ante Dios, debemos de ponernos bien para que no seamos reprobados, probándonos, dice, ustedes mismos, nosotros mismos nos vamos a probar, porque Dios así lo dice dentro de su palabra. Que Dios me le bendiga en esta tarde. Este ha sido el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlo con ustedes, pero también les quiero agradecer a todas las personas que se unieron conmigo en oración. Mi papá pasó por una cirugía, sabemos que por su edad era bastante delicado, pero gracias a Dios que tuvo misericordia y Él está respondiendo muy bien. Él está recuperándose, esto pasó apenas antier, se está recuperando muy rápido de la cirugía. Entonces siempre ha sido la oración, Padre, haz tu voluntad en la vida de mi papá. Yo le agradezco a todas las personas que se unieron en ese común acuerdo, en ese sentir. Gracias por el apoyo que nos han brindado a toda la familia. Yo se lo agradezco, que ha estado con nosotros en todo tiempo. Gracias. Primeramente, Dios ha mirado el corazón de cada uno de ustedes, pero en mis palabras y de parte de toda mi familia, de mi mamá y de mis hermanos, yo se lo agradezco. Le agradezco ese apoyo que nos ha brindado y le doy nuevamente las gracias. Que Dios me le bendiga. Únase conmigo en oración en esta tarde para que Dios nos alumbre y nos lleve al entendimiento cuál es nuestra falta en este día, en este tiempo, para estarnos nosotros examinándonos a nosotros mismos, para ver dónde estamos faltando a nuestro Creador, para que seamos nosotros aprobados delante de Dios y que no encubramos lo que es pecado. Únase conmigo conforme sea su necesidad, póngala delante de Dios y Él responderá a su petición. Él hará conforme venga tratando Él con cada uno de ustedes. Bendito Dios y Padre Todopoderoso, te damos las gracias en esta tarde, te adoramos, te alabamos, glorificamos y exaltamos tu nombre, Padre Santo, que todo mi ser, Padre, te reconozca como el Todopoderoso, Padre, que reconozca el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, Padre poderoso eres tú, Padre Santo, que reconozcamos tu palabra, que nos das instrucción a través de ello, Padre, dándonos la guianza, la orientación, Padre Santo, qué debemos hacer a seguir, qué debemos seguir, Padre Santo, que debemos practicar en este tiempo, Padre amado, Padre poderoso, la verdad, tu única verdad que está escrita dentro de la palabra. Alumbra todo nuestro ser para que entendamos, que todo nuestro ser entienda que estamos, Padre Santo, obedeciendo tu palabra, que debemos obedecer tu palabra, Padre Santo, que primero se obedece a ti porque tú eres sobre todas las cosas. Te damos las gracias en esta tarde, Padre. Yo te pongo cada una de las peticiones, Padre, de tu pueblo, en todas las naciones, Padre, los que están escuchando ahorita, los que escucharán después, Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de ellos. Te ruego, Padre Santo, por todas estas personas, también por las personas que están en Chile, Padre, tú las conoces, tú conoces su corazón, Padre, yo te ruego por cada una de ellas, Padre Santo, de toda la gente, en todas las naciones, Padre, que viene escuchando, te ruego, Padre, y te doy las gracias por todas las personas que se están agregando, Padre Santo, de un lado y de otro. Padre, te doy las gracias porque eres tú el que les va alumbrando el entendimiento, el que les va poniendo en el corazón, el que los dirige, Padre, hacia dónde van a ser alimentados a través de tu palabra. Yo te doy gracias por todas las personas que has integrado, Padre, a escuchar tu verdad, a escuchar tu palabra. Padre, también enviamos un saludo a las personas de Torreón y que sean bendecidas, Padre Santo, a todos los que están
empezando a escuchar tu palabra. Te doy las gracias por cada uno de ellos, Padre. Gracias por tu infinita misericordia. En tus manos nos ponemos en esta hora. Gracias, Padre Santo. Gracias, que Dios me le bendiga, que el Todopoderoso nos alumbre nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo nos lleve, nos dirija al entendimiento en cuáles son nuestras faltas, que el Todopoderoso envíe su protección, ese ejército celestial alrededor de usted, de su casa, de toda su familia, y que Dios le rogamos que Él atienda nuestra súplica conforme a su necesidad. Gracias, bendiciones. Mi nombre es Sabina.